Oh, no me di cuenta. Estaba apagado el micrófono. No me di cuenta que el micrófono estaba apagado. Voy a repetir. Voy a repetir. Bien, entonces les hablaba sobre los antecedentes de la Revolución Rusa. Eh, los momentos, las causas y antecedentes para el estallido de la Revolución Rusa. Una de las causas va a ser el aspecto, las causas políticas. ¿Por qué me refiero a las causas políticas? Porque en Rusia no había un sistema democrático, no había nada de eso. ¿Qué había en Rusia? Una monarquía autocrática absoluta. ¿Y quién gobernaba aquí en Rusia? El zar Nicolás II, ¿no? El último representante de la familia Romanov, familia que había reinado en Rusia poco más de 300 años. O sea, todos los monarcas, zares rusos que hemos mencionado en clases anteriores, todos pertenecían a la familia Romanov. Hemos hablado de Catalina la Grande, una de las representantes del despotismo ilustrado. Ella pertenecía a la familia Romanov. Luego hemos hablado del nieto de Catalina la Grande, Alejandro I, quien se enfrentó a Napoleón Bonaparte. Fue a veces aliado, pero a veces fue enemigo de Napoleón Bonaparte. Alejandro I es también de la familia Romanov. Nicolás II es el último representante de esta familia. Un gobierno autocrático, absolutista. No habían libertades políticas. Eso es lo que caracteriza el reinado de el último zar de Rusia, Nicolás II. Uno de los pocos partidos políticos que habían en Rusia, ¿okay?, que tenía un poco, digo, de los pocos mejor organizados, fue el Partido Obrero Socialdemócrata. Este partido se divide, ¿okay? Hay un enfrentamiento ahí y el partido se divide y forman dos grupos totalmente irreconciliables, los mencheviques y los bolcheviques. ¿Okay? Los mencheviques, la palabra menchevique significa minoría. La palabra bolchevique, en cambio, significa mayoría. Ahora, la diferencia no está en que unos son más, otros son menos. ¿En qué radica la diferencia? En la mentalidad de cada uno. Los mencheviques eran partidarios de que se forme en Rusia una república, que en vez que haya un zar, debe haber un presidente elegido de manera democrática. Debe haber un parlamento, un congreso. Debe haber una constitución política en la cual se garanticen las libertades digamos, del ciudadano. Debe haber un respeto a la propiedad privada. Eso buscaban los mencheviques, una república liberal tipo Estados Unidos, tipo Francia, tipo Perú en la actualidad. Eso buscaban los mencheviques. En cambio, los bolcheviques tenían otro pensamiento. Los bolcheviques eran comunistas. Hemos hablado nosotros en clases anteriores del comunismo, el socialismo científico comunismo. Ellos eran seguidores de las ideas de Carlos Marx y de Friedrich Engels. ¿Qué querían ellos? En vez de que haya un gobierno democrático, ellos querían que haya una dictadura del proletariado, que el proletario gobierne. En vez de que haya propiedad privada, se debe eliminar la propiedad privada porque todo debe estar controlado por el Estado. Tierras, bancos, minas, industrias, todo controlado por el Estado. Esos eran los bolcheviques, cuyos representantes tenemos a Lenin. El nombre verdadero de Lenin fue Vladimir Ilich Ulyanov, pero en esa época, como esta gente era perseguida, entonces tenían que usar seudónimos, tenían que usar alias, nombres falsos, apodos, para que no se identifique quiénes son. Lenin, su nombre, ¿ok?
digamos, su apodo, pero su verdadero nombre fue Vladimir Ilich Ulyanov, pero más lo conocen como Lenin. Tenemos a León Bronstein, más conocido como Trotsky, y Joseph Stalin, ¿no? Cuyo nombre verdadero fue Joseph Sugashvili. Estos serían los representantes del grupo de partido de los bolcheviques. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Todo claro hasta aquí? Ninguna, profesor, sí. Ok, gracias. Otro antecedente para el estallido de la Revolución Rusa de 1917 fue otra revolución rusa también, pero que estalló en el año de 1905. Una revolución en Petrogrado. Petrogrado, ojo, primero con el nombre, Petrogrado. La ciudad de Petrogrado es lo que conocemos actualmente como San Petersburgo, ¿no? Esta ciudad cambió varias veces de nombre, ¿no? Fue fundada por el zar de Rusia, Pedro I. Y entonces la fundó la ciudad con su nombre, ¿no? San Petersburgo, ciudad de San Pedro, en honor al zar que la había fundado, el zar Pedro I. Pero como la palabra Petersburgo, el término Burgos es un término alemán, recuerden ustedes que en Alemania las ciudades se le llamaban Burgos. Entonces en Rusia se decidió a este nombre rusificarlo, le pusieron Petrogrado. ¿Qué significa pues ciudad de Pedro? Como en la ciudad de Petrogrado vivió Lenin, cuando muere Lenin, el líder de la Revolución Rusa, a la ciudad se le cambió el nombre por Leningrado, que fue el nombre que se usó durante toda la época de la Unión Soviética. Posteriormente, cuando ya vamos a ver las próximas clases, cuando cae el comunismo en la Unión Soviética, con las reformas de Mikhail Gorbachev, la perestroika, la glasnost, entonces todo lo que es comunismo se elimina en la Unión Soviética. Entonces esta ciudad de Leningrado retomó su nombre original, San Petersburgo. Entonces, aquí en 1905 estalló una revolución. ¿Y por qué estalló la revolución? Porque Rusia había perdido frente a Japón en una guerra, la guerra ruso-japonesa, en la cual Japón, país industrial, derrota a Rusia. Ahora, recuerden ustedes, cuando hablamos nosotros de la segunda revolución industrial, mencionamos a los países industriales como Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, y no se mencionó a Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia es un país atrasado económicamente. Entonces, ese atraso se quedó evidenciado en esta guerra ruso-japonesa. Japón, país industrial, derrota a los rusos. No, Japón se apoderó de la península de Corea. A partir de ese año, 1904, Corea se convirtió en una colonia, en una posesión japonesa. Y eso se le digamos eh, rivalizaba con Rusia y Rusia pierde. Cuando en Rusia se enteran del fracaso, de la derrota frente a Japón, en Rusia estalla una revolución. Vemos ahí las imágenes de la revolución de 1905. ¿Qué se van a formar? Se van a formar en todas las ciudades de Rusia los soviets. Profe, ¿qué es un soviet? Es un consejo de obreros, campesinos y soldados. De los soviets, se eligen los representantes para que integraran la Duma. ¿Qué es la Duma? El Parlamento. En otras palabras, ¿no? Esa revolución de Petrogrado hizo de que la monarquía absoluta que había en Rusia se convirtiera en una monarquía liberal, en una monarquía parlamentaria. Entonces ya el zar tenía que gobernar con el parlamento. Lamentablemente, el zar repetidas veces
suprimía, cerraba el Parlamento. Entonces, lo que contribuyó pues a generar un descontento hacia el gobierno del zar. Estos serían los antecedentes para la revolución definitiva de 1917. Entonces ya sabemos, y ahora ya sabemos qué pasaba en Rusia. Qué pasaba en Rusia, los antecedentes, los partidos políticos que habían aquí, los hechos previos como la revolución de 1905, la formación de la Duma, Parlamento, que el zar varias veces la había disuelto. Entonces ya sabemos todo eso. Había además una total hambruna, había una crisis económica, una explotación a la gran mayoría de campesinos. Todo eso la pasaba Rusia. Entonces, ahí encontramos las causas, diríamos, fundamentales, las causas profundas para el estallido de la revolución. Sin embargo, a estas causas profundas, ¿qué se le va a agregar? Un hecho que precipitó el estallido de la revolución. ¿Y qué hecho fue ese que precipitó el estallido de la revolución? Estamos en 1917. ¿Qué ocurría en el mundo? Hemos visto la semana pasada, en el año de 1917. ¿Quién me puede decir? Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, efectivamente. ¿Y cómo fue la actuación de Rusia en la Primera Guerra Mundial? ¿Fue un éxito o fue un fracaso? Se retiró porque había revoluciones en su país. Ajá. ¿Y por qué estalló la revolución? O sea, pero fue exitosa la actuación de Rusia, ganó a Rusia frente a los alemanes. Fracasó. Claro, Rusia fracasó. Los alemanes derrotaron a los rusos. Entonces fue un fracaso. Entonces, ese hecho precipitó el descontento. Tras que tenemos hambre, tenemos hambruna, somos explotados, encima hemos perdido contra Alemania. Ni hablar. ¿Por qué? Debido pues a la incapacidad de los gobernantes. Ni hablar. Entonces, ese hecho precipitó la guerra. Ahora sí. Entonces, ahora sí, tras que estamos con que nos morimos de hambre encima hemos perdido la guerra. Entonces, ese fue el hecho que precipita el estallido de la Revolución Rusa, el fracaso de Rusia frente a los alemanes, principalmente en la Primera Guerra Mundial. Otro detalle que quiero explicarles a ti, las fechas. ¿Alguien sabe cómo se llama el calendario que nos rige a nosotros actualmente? ¿Saben o no? ¿Qué calendario nos rige a nosotros? Calendario gregoriano. Exacto, el calendario gregoriano. Muy bien, muy bien. El calendario gregoriano. Los rusos en aquel entonces no usaban aún el calendario gregoriano. Los rusos usaban en aquel entonces el calendario juliano, el calendario creado desde la época de Julio César, el romano Julio César. Por eso vemos nosotros donde dice Tapa Menchevique, 26 de febrero de 1917, ese es según el calendario ruso, según el calendario juliano. La fecha que va entre paréntesis 11 de marzo es la fecha del calendario gregoriano. Es decir, era el mismo día, pero los rusos que usaban el calendario juliano, ellos estaban 26 de febrero. El resto del mundo que usaba el calendario gregoriano, están 11 de marzo.
Ya posteriormente los rusos adoptan el calendario gregoriano para evitar esta confusión de fechas. Pues bien, entonces, para 26 de febrero de 1917 está en la Revolución Rusa. ¿Ok? ¿Por qué? Debido al fracaso de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Se obligó al zar a abdicar, a renunciar al trono. El gobierno recae en varias personas hasta que finalmente el gobierno recae en Alejandro Kerensky, líder del partido menchevique. Ahora, ¿por qué el gobierno de Kerensky se volvió impopular? Dice ahí, se volvió impopular el gobierno de Alejandro Kerensky, estamos en la imagen de Alejandro Kerensky, porque quería que Rusia siguiera participando en la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Es correcto? O sea, ¿estarían de acuerdo con Kerensky o no? ¿Todo estaría perdido para Rusia en la Primera Guerra Mundial? Analiz- Analicemos las circunstancias. A ver, vamos a ver qué me han escrito por aquí. Ya podría ser, pero veamos, analicemos las circunstancias. 1917. La semana pasada hablamos que en el año de 1917 eh, ocurrieron dos hechos que cambiaron el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Uno de esos hechos, como hemos dicho, fue el estallido de la Revolución Rusa. ¿Cuál fue el otro hecho? Que Estados Unidos también se sumó a esta guerra. Exacto, muy bien. El ingreso norteamericano. Chicos, el ingreso norteamericano, ¿creen ustedes que iba a favorecer a los rusos? Los rusos peleaban en el bando aliado. Los norteamericanos entraron al bando aliado. Entonces, ¿favorecería a los rusos? A ver, empecemos. ¿En qué es Estados Unidos? Estados Unidos peleó en el bando aliado, el mismo bando que peleaba Rusia. Entonces, en el grupo donde peleaban los rusos fue reforzado. ¿Favorecería a los rusos entonces? Sí, Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, Kerensky quería seguir peleando, porque el ingreso norteamericano iba a favorecer naturalmente a los rusos. Pero recuerden, Alemania peleaba en dos frentes, ¿sí o no? Frente occidental, frente oriental. Ahora, Alemania peleaba contra los rusos ¿en qué frente? en Oriente. Muy bien, el frente oriental. Estados Unidos envió sus tropas a pelear al frente occidental. Entonces, con el ingreso norteamericano en el frente occidental, Alemania se vería obligada ¿a qué? A enviar más tropas al frente occidental. Reforzaría el frente occidental Alemania, quedando debilitado su frente oriental, ¿sí o no? Donde peleaban contra los rusos. Entonces, ¿el plan de Kerensky era descabellado o tenía lógica de seguir peleando? Tenía lógica. Por supuesto que tenía lógica. Cualquier persona lo pensaría así, no hay que seguir peleando. Hay que estar luchando porque nada estaba perdido. Nada estaba dicho aún. El ingreso norteamericano nos va a favorecer. Pero los bolcheviques hicieron una propaganda terrible, ¿no? A Alejandro Kerensky.
este señor quiere seguir matándonos, porque nos morimos de hambre, no tenemos comida, hemos perdido la guerra, ¿no? Y encima quiere seguir peleando. Entonces le hicieron una propaganda total. Por esa razón que los bolcheviques le dieron un golpe de Estado a los mencheviques, le dieron un golpe de Estado a Alejandro Kerensky. El 25 de octubre, según el calendario juliano, el calendario ruso de 1917. Lenin y los bolcheviques tomaron el poder, desplazan a los mencheviques. Entonces, una de las primeras medidas que hacen los bolcheviques es retirarse de la Primera Guerra Mundial. Firman con Alemania el Tratado de Brest-Litovsk. Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial. De esa manera, los rusos concentraron todas sus fuerzas para pelear dentro de Rusia contra los enemigos de la revolución, contra los llamados blancos, porque los comunistas, los bolcheviques eran los rojos. Cualquier grupo no comunista eran los blancos. Precisamente, Trotsky fundó el Ejército Rojo. En Rusia estalla por estas fechas una guerra civil. Se enfrentan los rojos contra los blancos. Ahora, en ese contexto de la guerra civil de los rojos contra los blancos, es que el zar Nicolás II y toda su familia fueron asesinados. Vamos a ver la imagen del zar Nicolás II con toda su familia. Está el zar Nicolás II, ¿okay? Su esposa, la zarina Alejandra, sus 4 hijas y el hijo menor, Alexis. Todos fueron asesinados. El zar y su familia fueron asesinados en una ciudad llamada Ekaterimburgo. A esta ciudad se acercaban los blancos, el ejército blanco, a liberar al zar. Entonces la ciudad estaba a punto de caer en manos de los blancos. Entonces, ¿qué deciden los comunistas? Antes que la ciudad caiga en manos de los blancos y liberen al zar, mejor hay que asesinar al zar y a toda su familia. En ese contexto, la familia real fue asesinada. Fueron asesinados el zar y su familia y un día después llegan los blancos. O sea, llegaron muy tarde. Ahora, luego comenzó a decirse, ¿no? De que un miembro de la familia real había escapado, no había sobrevivido. Habieron varios impostores, varios impostores. Pero la impostora más famosa que decía ser Anastasia, una de las hijas del zar, ¿no? Fue la más famosa. Vemos la imagen de la verdadera Anastasia y de la falsa Anastasia. Ahora, luego se mostró pues que hay varios, pero quedó la duda, no si era o no la hija, porque nunca fue reconocida, ¿no? Pero siempre quedó la duda, ¿no? Si era o no. ¿No? Ya quedó demostrado, pues, ya varios años después que no era Anastasia, ¿no? Pues varios años más de 60 años después. Pero durante años quedó la duda que si era o no era. Bueno, sigamos. Entonces, los bolcheviques que eran comunistas, ¿qué hicieron con la propiedad privada? Eliminaron la propiedad privada y todo fue estatizado. Bancos, minas, eh, eh, fábricas, industrias, tierras, todo pasan a manos del Estado. Por eso se ha puesto ahí, ¿no? Estatización de los medios de producción. El partido bolchevique cambió de nombre por Partido Comunista. Ya hemos dicho, está ya la guerra civil de rojos contra blancos, ganan los rojos, los comunistas. Lenin estableció la nueva política económica, el NEP. También Rusia cambió de nombre por Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Va a ser el nombre oficial. Entre 1922 hasta 1990. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Van a haber 15 repúblicas socialistas soviéticas. ¿Y por qué prueba hasta 1990? Porque en 1990 Mikhail Gorbachev, con los cambios que hizo, las reformas que hizo,
la perestroika, la glasnost, provocaron el fin del comunismo y se desintegró la Unión Soviética. Eso vamos a ver en las próximas clases. Okay. Sin embargo, para 1924, Lenin, vemos la imagen de Lenin, Lenin fallece. Lenin muere de una enfermedad neurológica llamada esclerosis múltiple. Cuando muere Lenin, se inicia una pugna por el gobierno, por el poder entre Trotsky y Stalin. Entonces, ¿quiénes los dos reemplazarían a Lenin en el poder de la Unión Soviética? De esta pugna por el poder sale triunfando Joseph Stalin. Vemos en las imágenes de la revolución y vemos a Lenin solamente liderando un mitin. Yo le dije, Joseph Stalin sale triunfando en esta lucha por el poder con Trotsky. Y se inicia la dictadura de Stalin, el stalinismo, dictadura que duró 29 largos años. Stalin persiguió a todos sus enemigos políticos, gente que veía como posible rival en el poder de la Unión Soviética. Stalin buscaba la forma de eliminarlo, como ocurrió con Trotsky. Trotsky fue encarcelado, fue llevado a la Siberia y luego Trotsky huyó, fue a México, donde en México varios años después fue asesinado por orden de Stalin. Entonces, Stalin perseguía a sus enemigos. Fue un gran... Stalin considerado uno de los más grandes genocidas de la historia del mundo. Eso vamos a ver. Pero por otro lado, Stalin, para levantar la economía de la Unión Soviética, estaba en crisis, que estos efectos de la revolución, estas medidas revolucionarias, no estaban dando el éxito esperado. Entonces Stalin, ¿qué va a realizar? Para levantar la economía, establece los llamados planes quinquenales. Los planes quinquenales, es decir, economía planificada por el Estado, quinquenales, cada 5 años. Entonces, el Estado soviético puso por meta, ¿no? De aquí a 5 años debemos alcanzar tal grado de producción. Entonces, los objetivos, las metas trazadas se deben cumplir. Todo, no solamente la economía, la educación, la salud, todo debe estar orientado a alcanzar la meta fijada de producción. Esos son los famosos planes quinquenales. Como dice ahí, el resultado fue exitoso, fue un éxito, pero tuvo un altísimo costo humano, porque todo el mundo fue obligado a producir, a producir, a producir, a producir. Se trabajaba muchas veces de más. Y a la gente que no quería trabajar, que estaba cansada de trabajar, se le mataba, se le encarcelaba. Entonces, estos planes quinquenales, siempre he dicho, son dos caras de una misma moneda, ¿no? Por un lado, un gran desarrollo económico, pero por otro lado, no costó, pues, tuvo un altísimo costo humano. El primer plan quinquenal se realizó en el año de 1928. Son cada 5 años. ¿En qué año terminó? En 1933. El primer plan quinquenal fue un éxito total. El segundo plan quinquenal se inició en el 1933, y terminó en 1938. Fue un éxito total. El tercer plan quinquenal se inició en 1938 y debió terminar, ¿en qué año?
1943. Digo, debió terminar. Pero ¿qué pasó con este tercer plan quinquenal? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué fue interrumpido el tercer plan quinquenal que debió terminar en 1943? Por la Segunda Guerra Mundial. Exacto, por el ingreso de la Unión Soviética a la Segunda Guerra Mundial. Fue interrumpido. Sin embargo, los dos primeros planes quinquenales fueron un éxito total. Y eso permitió a Rusia soportar la Segunda Guerra Mundial. Perdón, permitió a la Unión Soviética soportar y ganar la Segunda Guerra Mundial. Fue un éxito total, chicos. Se desarrollaron la economía, la producción, sobre todo la economía, la industria, digamos, maquinaria pesada, armas. Entonces se permitió a la Unión Soviética soportar y ganar la Segunda Guerra Mundial. El único país que superaba ligeramente a los soviéticos en producción en Europa en aquellos años fue la Alemania nazi. Pero la superaba ligeramente, ni siquiera demasiado, ligeramente la superaba. Ahora, pero Stalin, una persona muy, muy fría y calculadora, había hecho creer a todo el mundo que los planes quinquenales habían sido un fracaso. Lógico, él no va a decir, esto ha sido, ha sido exitoso para mí. No, todo el mundo pensaba que habían fracasado. Él se encargaba de dar esa propaganda, que sus planes habían fracasado. ¿Quién se la creyó? Que los planes quinquenales habían sido un fracaso y que sería fácil vencer a los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién se la creyó? Alemania. Muy bien, la Alemania nazi, Hitler. Cuando en la Alemania nazi ellos van a la Unión Soviética, que encontraron un país desarrollado y fueron vencidos los alemanes, entre otros factores, ¿no? Muy bien, como le dije, el régimen de Stalin se caracterizó por una dictadura. Se contabilizan en millones de muertos, ¿no? Muertos de las víctimas del régimen stalinista, de las purgas, de la persecución que hizo Stalin. Entonces, Stalin veía pues posibles enemigos, rivales dentro del Partido Comunista, los acusaba de cualquier cosa, de traición, de estar en contacto con otros países y los eliminaba. Un ejemplo de esto fue los famosos juicios de Moscú. Ahí estamos viendo en la imagen unos señores que están sentados allí. Son las personas, los acusados, ¿ok? Por el estalinismo de traición. Y muchos de ellos fueron ejecutados. Y con ellos toda la gente que aparaban con ellos también fueron ejecutados. Esa es la dictadura de Joseph Stalin, que repito, son dos caras de una misma moneda. Por un lado, un gran desarrollo económico debido a los planes quinquenales, pero un altísimo costo humano y además una persecución contra todos los supuestos enemigos del régimen de Stalin. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, jovencitos? Ninguna, profesor. Ok. Entonces, vamos a hablar, el siguiente punto, ojo que es muy importante para entender muchos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Un ratito. El siguiente punto, ojo, es importantísimo. ¿Eh? Veamos. Una semana antes, o unos días antes que estalle la Segunda Guerra Mundial,
dos países enemigos, es decir, la Unión Soviética, el régimen de Stalin, con la Alemania nazi, la Alemania de Hitler, dos países enemigos, firman un pacto de no agresión. Este pacto también es conocido como Pacto Ribbentrop-Molotov o Pacto de no agresión. Entonces, dos países enemigos firman un pacto de no agresión. Cuando el 22 de agosto de 1939, una semana después, el 1 de septiembre, se iniciaba la Segunda Guerra Mundial. Pero estos dos países firmaron un acuerdo previo. No vamos a pelear entre nosotros. Eran dos países enemigos. Ambos países acordaron repartirse Polonia. Polonia era la víctima de estos dos países. Ahí vemos la imagen, el mapa de Polonia y el acuerdo como la Alemania nazi, vemos el símbolo nazi, la bandera, la esvástica, la bandera de la Alemania nazi del Tercer Reich alemán y la bandera soviética, la hoz y el martillo. Ambos se dividían Polonia. Ese era el acuerdo. Ahora, ¿cuáles eran las ventajas de este pacto? No. Además de repartirse Polonia, ambos países repartían Polonia, ¿qué ventajas tenía Alemania? Chicos, recuerden, en la Primera Guerra Mundial Alemania no peleó en dos frentes, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que Alemania peleó en dos frentes en la Primera Guerra Mundial? Sí, Oriente y Occidente. Claro. ¿Ahora crees tú que a Alemania le va a convenir pelear nuevamente dos frentes? Si en la Primera Guerra Mundial no le fue bien peleando en dos frentes, en la Segunda Guerra Mundial va a volver a pelear en dos frentes. No, Entonces, por eso Alemania, ¿qué hace? Firma un pacto de no agresión con la Unión Soviética y acordaron repartirse Polonia. ¿Y está claro hasta ahí entonces? ¿Está claro hasta ahí? sí, profesor. Ya. ¿Y qué ventajas tenía ahora los soviéticos? Ya, para Alemania está claro. Alemania no quiere pelear en dos frentes. Pero los soviéticos, ¿qué ventajas tenía para los soviéticos? Aparte de poder ser Polonia. Recuerden, los soviéticos estaban en su tercer plan quinquenal. Entonces los soviéticos ganarían tiempo para ir preparándose. Entonces, además, los soviéticos tenían ventajas. Hitler daba consentimiento que los soviéticos invadieran Finlandia. Pero vean ustedes, lo importante es aquí que deben tener qué es esto, ¿no? Veamos. Alemania no iba a pelear en dos frentes. Perfecto. Los soviéticos se iban a ir preparando, ¿no? Porque tarde o temprano se iban a enfrentar con los alemanes. Entonces, era un pacto momentáneo, nada más. Un pacto momentáneo. Es como decir, hago una comparación para que me entiendan la idea. Cuando ustedes estaban en el colegio y si por ahí se querían pelear, ¿les convenía pelearse en horario escolar? No, ¿Qué se decía? en la salida. Eh, ajá, a la salida nos vemos, ¿no? Al parque a la vuelta, más allá sí, ahí nos peleamos, pero aquí en el colegio no nos conviene, ¿sí o no? ¿Algo quieres agregar? Jacqueline, ¿quieres decir algo? No. Entonces no conviene.
Entonces, este pacto de no agresión entre Alemania nazi y la Unión Soviética comunista era una especie de telachoco para la salida. En estos momentos, ni a ti ni a mí nos conviene pelearnos. Uno, porque yo no quiero pelear en dos frentes a la vez. Y a ti no te conviene porque tienes que, digamos, estás ganando tiempo para ir preparándote. Entonces, un acuerdo. Un acuerdo. Un pacto de no agresión. Y la víctima de este pacto de no agresión es Polonia. Para que vea que no va a pasar entre nosotros, Polonia la partimos de la mitad. Se acabó. Este pacto lleva el nombre de sus firmantes, Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop es el ministro de Asuntos Exteriores de la Alemania nazi. Y Molotov es el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética. ¿Está claro esto, chicos? Sí, profesor. Bien. Luego vemos una imagen, una caricatura, una especie de meme de la época, ¿no? En la cual hacían sarcásticamente comentaban este pacto. Vemos el matrimonio entre Hitler y Stalin. Veas la cara de Hitler, cómo mira a Stalin. Y el otro feliz Stalin. Y ahí, me pregunto, dice ahí, ¿cuánto durará esta luna de miel? Lo que dice, ¿no? Wonder how long this honeymoon will last. Me pregunto cuánto durará esta luna de miel. Ese era un pacto momentáneo. Saben de que tarde o temprano se iban a enfrentar, pero en ese momento a ninguno de los dos países les convenía pelear. Entonces, posteriormente, cuando ya cambian las circunstancias, va a pasar otra cosa. ¿Hasta ahí está claro, chicos? ¿Está claro, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. Entonces, continuemos. Ahora hablemos del fascismo italiano. ¿Qué ocurría con Italia en aquellos años? Italia fue un país, recuerden, ganador también de la Primera Guerra Mundial. Pero a Italia no le dieron todo lo que Italia esperaba en la guerra. Por esa razón es que Italia quedó molesta, quedó resentida con Inglaterra, con Francia y demás países. Ese resentimiento italiano, esa insatisfacción italiana, fue la que facilitó el desarrollo del fascismo. Este partido político, este régimen político dirigido por Benito Mussolini. Pero antes de hablar en sí del fascismo italiano, vamos a señalar acá las características de los gobiernos nazifascistas. O sea, el gobierno, ahora, el fascismo de Alemania es el nazismo, el fascismo italiano, el fascismo propiamente dicho, tienen muchos puntos en común. Tienen muchas características comunes, como por ejemplo, un Estado vertical y totalitario. ¿Qué significa esto? Que es un gobierno antidemocrático. Son dictaduras. No había libertades. Y permiten solamente la existencia de un solo partido, ¿no? En Italia el partido fascista, en Alemania el partido nazi. Ahora, otro régimen totalitario, pero de izquierda, comunista, va a ser el de Stalin. Ahí solamente se acepta el Partido Comunista, en el caso de la Unión Soviética. Son regímenes totalitarios, se llaman así, que utilizan la violencia para perseguir a sus enemigos políticos. Como son regímenes totalitarios, ¿ok? Dictaduras, entonces ellos no quieren saber nada, no quieren nada que ver con la democracia. Nada que ver con la constitución política, nada que ver con
digamos, con libertades, nada. Entonces eran antidemocráticos y también anticomunistas. Tanto el régimen de Alemania, la Alemania nazi y el fascismo italiano son regímenes anticomunistas. Es una persecución total a los comunistas. Otra característica de estos gobiernos nazifascistas es el corporativismo. El corporativismo. En el corporativismo se plantean la creación de instituciones que unen a empresarios, a trabajadores, ¿ok? Todo dirigido por el Estado. Entonces el Estado dice, no, debemos seguir tal o cual meta. Entonces las instituciones en las cuales unen empresarios, trabajadores, acuerdan, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos trazados por el Estado? Entonces ellos van a llevar a cabo las metas trazadas por el Estado. Entonces están en contra de la lucha de clases sociales. No, ese es un término comunista. Aquí los empresarios y trabajadores deben unirse para seguir los lineamientos trazados por el Estado. Corporación, el cuerpo de empresarios, el cuerpo de trabajadores. Unirse. Otra característica de los regímenes nazifascistas es el chauvinismo. ¿Sabe lo que significa chauvinismo? ¿Sabe lo que significa chauvinismo, jóvenes? Chauvinismo significa nacionalismo, pero nacionalismo exagerado, exacerbado, extremo. Está bien ser nacionalista, es bueno ser nacionalista, ¿no? Porque los valores patrios, ¿ok? Se fundamentan, ¿ok? Se fortalecen, está bueno, pero lo malo es cuando se exagera, cuando dices que tu cultura, tu historia, tu nación, tus costumbres son las mejores de todo el mundo y desdeñas el resto. Entonces, eso ya es chauvinismo. Cuando dice que lo tuyo es lo único que vale, el resto no sirve. Ese es chauvinismo. Entonces, este chauvinismo, ¿en qué desemboca? ¿En qué concluye? En racismo y en xenofobia. ¿Qué es la xenofobia? El odio al extranjero. Ahora, en Italia, por ejemplo, ellos apelaban a su historia, los fascistas, ¿no? La historia italiana. Nosotros somos herederos del Imperio Romano. Entonces, apelaban a mi historia para que entonces tengo que todo lo que pertenecía al Imperio Romano debe volver a ser de Italia. Por eso que Benito Mussolini adoptó muchos elementos, muchos símbolos de la antigua Roma. El saludo, digamos, como saludaban, por ejemplo, los antiguos militares romanos, ¿no? Alzaban el brazo y saludaban, ¿no? Ave César, pues igualito. Saludaban. Entonces, eso, digamos, lo restituye Benito Mussolini, que Hitler lo copia. El águila imperial. Las legiones romanas, las tropas romanas, usaban su águila, el águila imperial, símbolo de las legiones romanas. Mussolini lo vuelve a restablecer. Hitler también lo vuelve a hacer, lo copia. Entonces, repito, ¿en qué redunda? En racismo, en xenofobia. ¿Contra quienes se ensañaron principalmente Hitler? Contra los judíos. Hay un antisemitismo, un odio a los judíos. A quien se les culpa, a los judíos se les culpa, entre otras cosas, haber perdido la Primera Guerra Mundial. Alemania haber perdido la Primera Guerra Mundial. Hitler, esa es la visión de Hitler, totalmente equivocada, ¿no?
El mesianismo o caudillismo, ¿no? El culto al líder. En Italia a Benito Mussolini, el Duce. En Alemania a Adolfo Hitler, el Führer. Duce, Führer significa guía, conductor. Su palabra es ley. Y se debe seguir lo que plantea pues Hitler, lo que dice Mussolini. Es el mesianismo o caudillismo. La búsqueda del espacio vital. Otro término para justificar el imperialismo, la conquista de tierras. Acá tenemos la imagen de Benito Mussolini. Un momentito, por favor, un ratito. Bien. Bien, jóvenes, así. Ahí tenemos la imagen de Benito Mussolini, como estamos observando, personaje así, un rostro duro, ¿okay? Que manifiesta su personalidad. Vemos en la gorra el símbolo del águila imperial, por ejemplo, símbolo romano. Benito Mussolini, él era un maestro de escuela, él formaba parte del Partido Socialista, ¿okay? Italiano. Él era editor, ¿okay? Del diario del Partido Socialista. Avanti se llamaba este diario, que era el diario del Partido Socialista. Él era el editor. Cuando Italia entra a la Primera Guerra Mundial, Benito Mussolini aprueba eso. Lo escribe en el diario socialista, aprueba el ingreso de Italia en la Primera Guerra Mundial. Esa fue la razón por la cual Benito Mussolini fue expulsado de este partido. Lo votaron del Partido Socialista. Ahora, los partidos socialistas y comunistas estaban en contra de la Primera Guerra Mundial, porque decía que era una guerra capitalista y que por lo tanto los países no deben entrar en ese juego digamos, de los intereses capitalistas. Por esa razón fue expulsado del Partido Socialista. Funda un nuevo periódico, El Popolo de Italia. Todos sabemos que la participación de Italia en la Primera Guerra Mundial no fue muy buena tampoco, pero a Italia no le dieron todo lo que deseaba. Entonces se crea en Italia un descontento, aparece en Italia una insatisfacción, no, porque dijeron, caramba, todo lo que hemos hecho en la guerra no nos han valorado. Entonces ese descontento fue canalizado, explotado por Benito Mussolini, quien funda los llamados facios de combate o grupos de combate. En estos grupos de combate destacan las famosas camisas negras. No, las camisas negras eran los matones de este partido. ¿Okay? Los que golpeaban, asesinaban, destruían locales de los grupos de la oposición. Los matones estos, como dice ahí, prácticamente se adueñaron de la calle. En la calle los mandaban, a todos pedían oposición, destruían, incendiaban los locales de los partidos políticos de oposición, sobre todo los sindicatos, los partidos comunistas. Las autoridades italianas no decían nada, ya sea por temor o por complicidad.
Sobre la base de los fascios de combate que Benito Mussolini, ¿qué hizo? Funda el Partido Fascista, el Partido Nacional Fascista. Mussolini fue declarado duce, palabra que significa guía conductor. Repito, esta primera fase de la historia de Mussolini fue admirada, esta fase fue admirada por Adolfo Hitler. Hitler admiraba a Benito Mussolini, la manera como él se apoderó de las calles, cómo fundó los grupos de combate. Hitler admiraba a Benito Mussolini. Mussolini, en el año de 1922, se apoderó del gobierno de Italia a través de la marcha sobre Roma. Entonces, ven, de diversas partes de Italia, vamos a ver las imágenes por aquí, acá estamos en la marcha sobre Roma, vemos las camisas negras, de diversas partes de Italia, marcharon sobre Roma, las camisas negras, el partido fascista, marcharon sobre Roma. Ahí vemos qué pasó entonces. El rey de Italia, para evitar un derramamiento de sangre, el rey de Italia, ¿qué hizo? Le entregó todo el poder a Benito Mussolini. Así Benito Mussolini se apoderó del gobierno. Esta parte, repito, Hitler admiraba mucho, porque Hitler intentó hacer lo mismo en Alemania, cuando fracasa Hitler con el famoso Putsch de Múnich, porque intentó hacer lo mismo. Una vez en el poder, Benito Mussolini, ¿qué hizo, no? Se prohíben las huelgas, se suprimen todos los partidos políticos de oposición, solamente que el partido fascista, naturalmente que los comunistas socialistas, chao, con mucho más razón a ellos. Mussolini crea la OBRA, con V, OBRA. ¿Qué significa OBRA? Organización de Vigilancia y Represión del Antifascismo. Crea el Gran Consejo Fascista. Con la Iglesia Católica, Benito Mussolini firmó un concordato, el concordato o Tratado de San Juan de Letrán. Es decir, el fin de la cuestión romana. ¿Qué es esto? Le explico. En el siglo XIX, Italia estaba dividida. Entonces, los nacionalistas italianos lograron unificar Italia, que estaba dividida. Tuvieron que pelearse contra varios países que habían dividido Italia. Entonces, sin embargo, los nacionalistas italianos unificaron Italia. Un problema para Italia era la presencia de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica era dueña de todo el centro de Italia. Entonces, un impedimento para que Italia se unifique es la presencia de la Iglesia Católica con sus estados, todo el centro de Italia, que incluye la ciudad de Roma. Pero como triunfó el nacionalismo en Italia, Italia se unificó y la Iglesia Católica perdió sus dominios, perdió sus territorios, perdió sus tierras. Entonces la Iglesia Católica, Roma, que pertenece a la Iglesia Católica, se convirtió en capital de Italia. Pero la Iglesia Católica pues desconoció esto, ¿no? Por culpa de Italia, nosotros hemos perdido Roma, hemos perdido nuestros territorios. Entonces se inicia un pleito entre el reino de Italia con la Iglesia Católica. Este pleito se va a conocer como la cuestión romana, que duró 59 años. Entonces, para la Iglesia Católica, para los papas, no existía el reino de Italia. El reino de Italia no existe. Yo no reconozco ese reino porque me ha quitado territorios. Benito Mussolini llegó a un acuerdo con la Iglesia Católica finalmente.
se firma el concordato o tratado de San Juan de Letrán. Finalmente, la Iglesia Católica reconoce al Estado italiano. Y el Estado italiano, en compensación, le devolvió a la Iglesia solamente 44 hectáreas. O sea, es decir, el Vaticano, que se va a convertir en el nuevo Estado pontificio. En busca de su espacio vital, Italia invadió Abisinia o Etiopía en África. Vemos las conquistas de Italia, la imagen, y luego Albania. Italia se retira de la Liga o Sociedad de Naciones. Vemos en las imágenes la marcha sobre Roma, las camisas negras, vemos las conquistas de Italia y vemos a Benito Mussolini en sus marchas, en sus mítines. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? ¿No? El nazismo alemán. Ahora, para entender la aparición del nazismo, como le dije, nos remontamos al final de la Primera Guerra Mundial, en la cual Alemania pierde la guerra y se firma el Tratado de Versalles. Como hemos visto la semana pasada, el Tratado de Versalles fue demasiado severo, duro con Alemania. Entonces, ahí vemos, por lo tanto, la insatisfacción, la molestia, el resentimiento de Alemania por este tratado, que ellos lo consideraban pues como una imposición. No fue un tratado porque, repito, los alemanes fueron obligados a firmar, pero no redactaron, ellos no participaron de la redacción del Tratado de Versalles. Entonces, como toda guerra, puede haber una crisis económica, además. Por esa razón es que ante la crisis la gente se va a orientar, se va a sentir atraída hacia partidos radicales, ¿no? Como el comunismo, el nazismo, ¿no? Buscar una solución. Porque dije, no, ¿qué queremos, no? Frente a esta crisis, la democracia no sirve, necesita un gobierno fuerte, un gobierno autoritario que ponga orden. Porque la gente se inclina pues al comunismo o al nazismo. Ahora, la guerra es un negocio. Termina la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, país ganador de la guerra, va a iniciar pues una política económica liberal y va a invertir, Estados Unidos en otras palabras, en Alemania. Entonces, lo que va a provocar cierta mejoría económica en Alemania, ¿no? Esto lamentablemente llega a su fin cuando en 1929 estalla la crisis, digamos, la crisis económica de 1929 o el crack de Wall Street. Es el corazón del capitalismo norteamericano. Es de una crisis total. Entonces, al entrar en crisis, que afectó a todo el mundo capitalista, entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Tuvo que retirar los capitales que había invertido en Alemania. Lo que va a provocar en Alemania, pues, una terrible crisis económica. El gobierno de Alemania de aquel entonces se conocía como la República de Weimar. Entonces, la gente decía, caramba, la República de Weimar, este gobierno de Alemania no sirve. Ahora, pero entonces, ¿qué van a hacer las clases medias, la burguesía alemana? Dice, caramba, frente a la crisis tenemos dos alternativas, el comunismo y el nazismo. Entonces, esta gente va a decir, no, no me gusta el comunismo, prefiero el nazismo.
Entonces, ante el temor del avance del comunismo, es que triunfa el nazismo precisamente. Es el contexto. Hablar del nazismo es hablar de este loco llamado Adolfo Hitler. Hitler nació en Austria. En su juventud, Hitler quiso ser pintor. Fracasó como pintor. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Adolfo Hitler intentó enrolarse en el ejército austriaco. En el ejército austriaco lo declararon inapto. Entonces entra como voluntario en el ejército alemán. Terminada la Primera Guerra Mundial, Hitler, como muchos alemanes y austriacos, quedaron muy decepcionados de la guerra y sobre todo el Tratado de Versalles. Sin embargo, Hitler encontró como un trabajo. Recuerden que el ejército había sido reducido. Con el Tratado de Versalles el ejército había sido reducido. Pero Hitler encontró un trabajo en el ejército. Espía. Tenía que ir a las reuniones de los partidos políticos recién fundados. Uno de esos partidos políticos era el Partido Obrero Alemán. Hitler tenía que ir a ese partido, escuchar lo que se decía en ese partido y luego ir con el dato al ejército. Cuando Hitler asiste a este partido, un partido minúsculo, insignificante, poca gente nada más había, Hitler quedó entusiasmado con lo que se decía en ese partido. Por ejemplo, se condenaba el Tratado de Versalles, se hablaba del nacionalismo alemán, todos los alemanes que están en diversos países de Europa deben formar parte del Tercer Reich, se deben unir todos los alemanes en un solo Estado. En otras palabras, unir Alemania con Austria. No hablaba del nacionalismo alemán, hablaba de la supuesta superioridad racial, hablaba del odio a los judíos. Entonces Hitler dijo, wow, por fin hallé a personas que piensan como yo. Entonces Hitler se quedó en el partido que iba a espiar. ¿Okay? Y le va a cambiar de nombre por Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, cuyas siglas en alemán se leen nazi. Como le dije, ¿a quién admiraba Hitler? Hitler admiraba a Benito Mussolini. Benito Mussolini, recuerdan, había realizado la marcha sobre Roma, con la cual se apoderó del gobierno en Italia. Entonces Hitler intentó hacer lo mismo. Intentó dar un golpe de Estado en Múnich, en una cervecería. Ahí inició todo, pues, el famoso Putsch de Múnich. Fracasó. Fue juzgado y condenado a 5 años de prisión. Pero no estuvo 5 años. Estuvo apenas 9 meses nada más. Lo liberaron. Durante los 9 meses que estuvo en la cárcel, Hitler escribió su libro llamado Mi lucha, Mein Kampf. Vemos las imágenes del fallido golpe de Estado de Hitler en Múnich. Unos cuantas gente intentando dar un golpe de Estado, la gente mirando alrededor. Y, estos locos quieren dar un golpe de Estado. Luego viene la policía y los atrapa a todos, los apresa a todos. Repito, en los 9 meses que estuvo Hitler en la cárcel, escribió su libro llamado Mi lucha, Mein Kampf. Están las ideas principales de Mi lucha. El pangermanismo, es decir, el nacionalismo alemán, el odio a los judíos o antisemitismo y el anticomunismo. Es un libro de escaso valor literario, por si acaso. Mein Kampf. Entonces, una vez que fue liberado, Hitler se dedicó a reorganizar su partido político. Funda las SS y las SA. Las SS es un grupo de vigilancia del partido.
¿no? Y las SA, un grupo paramilitar, una especie de ejército dentro del partido nazi. Sus seguidores de Hitler lo llamaron el Führer, palabra que significa guía, conductor. Como repito, ante el avance del comunismo y debido a la crisis por la cual pasaba Alemania, entonces, viendo que el gobierno no podía hacer nada frente a la crisis, entonces aparecen dos soluciones frente a la crisis, o el comunismo o el nazismo. Entonces, repito, ¿no? Muchas personas, la burguesía, sobre todo empobrecidas, ante el avance y el temor del comunismo, prefirieron elegir al nazismo. Cuando Hitler postula la presidencia, Hitler quedó en segundo puesto. Ganó Pablo Hindenburg, héroe alemán de la Primera Guerra Mundial. El partido nazi quedó en segundo puesto, en segundo lugar. En tercer lugar quedó el Partido Comunista. Entonces, ¿qué deciden hacer? Primer y segundo puesto, unirse, aliarse, para frenar el avance del comunismo. Por eso que Hitler fue nombrado por el presidente de Alemania, Pablo Hindenburg, Hitler fue nombrado canciller. Y así luchan contra el comunismo. Hoy nadie duda que el partido nazi incendió el parlamento alemán. Pero ¿a quién se le echó la culpa del incendio? Al Partido Comunista. Este fue el pretexto que se usó para eliminar, para suprimir al comunismo en Alemania y a los demás partidos de oposición. Como el presidente de Alemania, Pablo Hindenburg, estaba muy anciano, entonces sabían que en cualquier momento Pablo Hindenburg iba a fallecer. ¿Y quién lo iba a reemplazar? Hitler. Por eso es que hablaron con Hitler. Mira, Hitler le dijeron, mira, Adolfo, nuestro presidente, Pablo Hindenburg, en cualquier momento se va a morir, porque está anciano. Y tú lo vas a reemplazar. Pero hay algunas personas de tu partido, del partido nazi, que a nosotros no nos gusta. Eso le decían quienes, los grupos de poder de Alemania, los grandes capitalistas de Alemania. Lo dijeron los grandes mandos del ejército. Hablaron con Hitler. Mira, Hitler, Pablo Hindenburg se va a morir en cualquier momento y tú lo vas a reemplazar. Pero algunas personas de tu partido no nos gustan. Así que escoge. Nosotros que te vamos a apoyar y te vamos a dar todo el poder, o a esos grupos, esos miembros del partido nazi que no te van a ayudar en nada. Entonces Hitler no dudó en escoger a los grupos de poder. ¿Y qué hizo con esos grupos radicales del partido nazi? Hitler los eliminó. Esta fecha es conocida como la noche de los cuchillos largos. O sea, el término cuchillo significa traición. O sea, Hitler no dudó pues en eliminar a aquellas personas del partido nazi que eran considerados incómodos para los grandes grupos de poder de Alemania. Cuando muere Pablo Hindenburg, Hitler asumió todo el gobierno y lo primero que hizo Hitler fue desconocer el Tratado de Versalles. Todo lo que el Tratado de Versalles prohibía, Hitler lo desconoció. Alemania se retira de la Liga de Naciones, ¿no? Desconoce el Tratado de Versalles, se inicia el rearme alemán, se restablece el servicio militar obligatorio, se construye la aviación alemana, se estaba preparando para la guerra. La región de Renania, esta zona que ven ustedes de ahí de amarillo, según el Tratado de Versalles, debía estar desmilitarizada para evitar que en un futuro Alemania invadiera Bélgica y Francia. Pero como Hitler desconoció esa parte, desconoció el Tratado de Versalles, ocupó militarmente la región de Renania. Digamos, en base a su idea racista y de odio a los judíos, se inició pues la persecución a los judíos. Se calcula que cerca de 6 millones de judíos muertos por culpa del nazismo. Esta persecución a los judíos se inicia con la famosa Noche de los Cristales Rotos, cuando las tropas nazis entran a los barrios judíos y destruyen, queman, asesinan,
¿ok? A la gente de este grupo étnico. En cuanto a la política exterior del nazismo, Alemania se acerca a Italia, se forma el eje Berlín-Roma, al cual luego se une Japón, formando el eje Berlín-Roma-Tokio. Ese es el eje, van a pelear en la Segunda Guerra Mundial juntos. En España estalla una guerra civil, entonces tanto Alemania, la Alemania nazi como la Italia fascista apoyan a Francisco Franco, este líder, porque tenía ideas muy similares, que se enfrentan a los sectores republicanos de España, que vamos a hablar un ratito de eso. Recuerden que el Tratado de Versalles prohibía que Alemania se uniera con Austria. Sin embargo, Hitler, como hace caso omiso al Tratado de Versalles, Hitler anexa Austria. Otra región que anexa Hitler es la región de los Sudetes checoslovacos. Vemos Checoslovaquia, ahí en la región de los Sudetes checoslovacos, que es una región fronteriza entre Alemania, Austria y Checoslovaquia, habitaban 3,5 millones de alemanes. Entonces Hitler reclamó, en esa región viven alemanes. Por lo tanto, esa región debe formar parte de Alemania, no de Checoslovaquia. Ahora, la anexión de los Sudetes checoslovacos va a provocar una especie de crisis. Voy a explicar en un momento. Es el Holocausto, la matanza de los judíos. Las imágenes terribles. Acá vemos la anexión de los Sudetes checoslovacos que va a provocar una crisis internacional. Cuando Alemania se anexa a los Sudetes checoslovacos, países como Inglaterra y Francia se vieron obligadas a hablar, a entablar una conversación con Alemania, con Hitler. Para esto se convoca a la conferencia de Múnich. Se asiste Inglaterra, ¿ok? ¿No? El primer ministro inglés, Neville Chamberlain, el presidente de Francia, Eduardo Daladier, asiste Benito Mussolini y naturalmente Hitler. ¿Y qué dicen allí ellos? ¿Qué dicen ellos? Que estaba bien que Hitler se anexara a los Sudetes checoslovacos. Estaba correcto. Porque hay que evitar una guerra. Entonces está bien que Hitler se anexe a los Sudetes checoslovacos. Para muchos acá fue la claudicación de la democracia. Entonces estos países se arrodillan ante Hitler y le permiten que se anexen los Sudetes checoslovacos. Además, Hitler dijo, no, este es mi último reclamo que hago. Ya anexé Austria al Tercer Reich, Alemania, ahora he anexado los Sudetes checoslovacos. Ya no quiero más. Esto es lo último que... Entonces, quiero... Todo el mundo dijo, muy bien, hemos ganado. No hemos ganado la guerra, hemos ganado la paz. Dijeron, hemos ganado la guerra, la paz. Luego Hitler, ¿qué dijo? Meses después, hoy Checoslovaquia está en crisis. O sea, yo invado Checoslovaquia porque voy a invadir Checoslovaquia. ¿Por qué? Porque, bueno, como está en crisis, voy a proteger Checoslovaquia. E invade Checoslovaquia. ¿Ven ustedes cómo estaba anexando todos los territorios Hitler? El siguiente paso de Hitler, la siguiente víctima, ¿qué país fue? Estamos viendo el mapa, Polonia. Y hemos visto, pues, todo el mundo pensaba, ¿no? Que con Polonia, si Alemania se enfrenta, si Alemania tiene planes expansionistas sobre Polonia, la Unión Soviética, que también tiene planes expansionistas sobre Polonia, va a intervenir, se van a pelear. Cuando todo el mundo esperaba que Alemania y la Unión Soviética se pelearan por Polonia, ¿qué firmaron estos dos países? Le dije, el pacto de no agresión, que acabamos de explicar. Y poco después iniciaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Está claro hasta ahí, chicos?
Todo claro, profesor. Ok. Voy a compartirles un video del nazismo, del origen del nazismo. Estoy compartiendo el video, ¿se ve, chicos? Sí, profesor. Listo. Listo. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Historia y, por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon, donde tendrás un montón de ventajas. Exámenes, ejercicios, documentos resueltos para sacar un 10 en cualquier asignatura. El tema de hoy son los orígenes del nazismo. Pon atención, que empezamos. Y empezamos con el primer apartado que vamos a llamar la débil República de Weimar. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, se formó un gobierno provisional que tuvo que hacer frente a la revuelta espartaquista, liderada por Karl Liechtenstein y Rosa Luxemburgo. En esta revolución se trató de imponer un régimen comunista en Alemania en 1919, pero fracasó. Poco después, se celebraron elecciones para una asamblea constituyente. Esta asamblea aprobó en 1919 en la ciudad de Weimar una constitución por la que Alemania se convertía en una república democrática. El Partido Socialdemócrata tenía mayoría en el Parlamento alemán y controlaba el gobierno, pero desde el principio la nueva democracia contó con la oposición de los grupos políticos extremistas. La extrema izquierda pensaba que el régimen era muy moderado, y los grupos más conservadores opinaban que el nuevo régimen había traicionado a Alemania al aceptar el Tratado de Versalles. Pasemos a Hitler y el partido nazi. En 1919, Adolf Hitler se afilió al DAP, un partido alemán que después se convirtió en el Partido Nacionalista de los Trabajadores Alemanes. Remodeló el partido y creó un cuerpo paramilitar, las secciones de asalto o SA, para mantener el orden en los actos del partido. En el año 1923, Hitler, líder ya del partido nazi, dio un golpe de Estado. Este golpe de Estado es conocido como el Putsch de Múnich, que fracasó. De esta manera, Hitler fue encarcelado y en prisión escribió Mi lucha, la obra en la que plasmó los principios básicos del nazismo. Este ideario recogía muchos rasgos del fascismo, como por ejemplo el rechazo a la democracia, el culto al jefe, al Führer, la primacía del Estado, la exaltación de la violencia, la guerra y la juventud, como podemos ver en estas imágenes. Y por último, la importancia de los símbolos y desfiles. Pero también tenía rasgos propios como el racismo, que tuvo su principal manifestación en el odio a los judíos, antisemitismo, a los que se acusaba de ser los causantes de los males de Alemania. En segundo lugar, la defensa de la superioridad de la raza aria. Según Hitler, los alemanes pertenecían a esta raza que debía imponerse a los que consideraba pueblos inferiores como los latinos, los eslavos y sobre todo los judíos. Y en último lugar, la teoría del espacio vital. Defendía que los arios podían conquistar territorios de otros países para que los ocupara la población alemana. Pasemos al último apartado, el ascenso al poder de Hitler. La difícil situación económica de Alemania en los años 20 aumentó la tensión social. Para pagar las reparaciones de guerra, el gobierno tuvo que emitir una gran cantidad de moneda, lo que provocó una hiperinflación, subida continua de los precios y un empobrecimiento de la clase media tradicional.
En el año 1924, un nuevo gobierno formado por socialdemócratas y centristas logró una mejora de la situación económica. De esta forma, el mariscal Hindenburg fue elegido presidente de la República en 1925 y la tensión política pareció relajarse. Pero Alemania fue uno de los países más afectados por la crisis del 29. De esta forma se produjo un brutal aumento del paro y las políticas de austeridad aplicadas para combatir la crisis empobrecieron aún más a los obreros. Las tensiones sociales aumentaron y en estas circunstancias los obreros y las clases medias comenzaron a apoyar al Partido Comunista y al Partido Nacionalista respectivamente. Además, ante el temor a una revolución, los industriales y financieros apoyaron al partido nazi, al que consideraban el único capaz de restablecer el orden y de proteger sus intereses. En las elecciones de noviembre de 1932, los socialistas y los nazis fueron los partidos más votados, pero ninguno logró la mayoría absoluta y por tanto no pudo formar gobierno en solitario. Hindenburg, presionado por los hombres de negocios y por los grupos más conservadores de Alemania, nombró canciller a Hitler en enero de 1933. Aquí tenemos algunas imágenes del momento. Espero que os haya parecido interesante este tema y ya sabéis que me podéis apoyar en Patreon, que me ayuda muchísimo. Y aquí te dejo una lista de... Bueno, vemos cómo triunfa el nazismo, cómo Hitler asciende al poder. Sigamos entonces con lo último de la clase. La Guerra Civil Española. Bien, en la Guerra Civil Española, vamos a ver los antecedentes para este acontecimiento. En España había una monarquía, gobernaba el rey Alfonso XIII, este rey que a principios de 1931 él abandona el gobierno sin renunciar, se abandona, deja el gobierno, le llegó al tamo Intel, le importó poco y abandona el gobierno, pero no renuncia al trono, solo lo abandonó. Entonces se funda la República Española, poco después se convocan elecciones en España y se enfrentan dos bandos bien definidos, ¿no? Los grupos conservadores, los grupos monárquicos, entre ellos están pues la Falange Española, que era un partido político similar al nazismo, al fascismo de Italia, y estaba el Frente Popular, ¿no? El Frente Popular están los grupos, personas no monárquicas, republicanos, liberales, hasta comunistas, socialistas, sindicatos, son los que integran el llamado Frente Popular. ¿Qué pasó entonces? En las elecciones triunfa el Frente Popular. Fue nombrado presidente Manuel Azaña Díaz. Entonces, entonces el Frente Popular, los grupos republicanos ganan las elecciones. Esto naturalmente molestó a los grupos conservadores, monárquicos, ¿no? La Falange, el grupo de tendencia fascista. Entonces, va a haber una serie de violencias, crisis, va a haber en España por esto. Ante ello, se subleva un grupo de militares. Entre los militares que destacan está Francisco Franco. Entonces, ellos se sublevan contra la República Española. Por esa razón que Francisco Franco va a recibir apoyo de los grupos monárquicos, los grupos conservadores y sobre todo de la Falange. Así estalla la Guerra Civil Española. O sea, ¿qué se temía? Se temía aquí el avance del comunismo, que en España se forme otro país comunista como la Unión Soviética. Entonces, en esta Guerra Civil Española se enfrentan dos bandos. El gobierno republicano, de los republicanos, la República Española,
que va a contar con el apoyo pues, de los republicanos, liberales, socialistas, comunistas, frente a los rebeldes que adoptaron el nombre los nacionales, que van a tener el apoyo de los grupos conservadores, de los grupos monárquicos, de la falange, de la Iglesia Católica. Así estalla la Guerra Civil Española. En esta Guerra Civil Española, Alemania e Italia apoyan a los rebeldes, a los sublevados, a los nacionales, apoyan a Francisco Franco. Italia envió pues tropas, hombres, Alemania envió también armamento, envió su aviación, la llamada Legión Cóndor. Ahora, entonces, pues muchos dicen que la Guerra Civil Española es una prueba de ensayo de la Segunda Guerra Mundial. Las armas que se usaron en la Segunda Guerra Mundial se ensayaron primero aquí. La República Española intentó comprar armas a Francia, Inglaterra o Estados Unidos, pero no le compraron. Francia, Inglaterra, Estados Unidos no querían venderle para no molestarse, para que Hitler no se molestara. Los soviéticos sí vendieron armas a la República Española. La República Española recibió apoyo de las llamadas brigadas internacionales. Son grupos voluntarios de todo el mundo, cualquier persona común y corriente que apoyaban a los españoles se iban a pelear allá. La guerra duró 3 años y termina la guerra con el triunfo de Francisco Franco, quien gobernó hasta su muerte en 1975. Fue llamado el generalísimo, también le llamaban a él. Esta guerra desangró España, lamentablemente. ¿Alguna pregunta, chicos? Para pasar a darles las respuestas, las claves de la práctica. ¿Alguna pregunta? Todo está claro entonces, ¿no? Paso a dar las claves de la práctica. Estoy compartiendo la práctica, ¿se ve, chicos? Sí, profesor. Bien, entonces empecemos con la resolución. Dice ahí, ¿qué pensadores influyeron en la Revolución Rusa? Pensadores. Federico Engels y Carlos Marx. ¿No? La Revolución Rusa es considerada, ¿cuál es la respuesta ahí? La E. La primera revolución socialista del mundo. Perfecto. La 3. El año de 1922, Rusia cambió de nombre por el de... La URSS, la A. La A, ¿no es cierto? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cuál es el seudónimo de Vladimir Ilich Ulyanov? Lenin. Lenin, muy bien. Las causas que provocaron la revolución rusa son varias. Sin embargo, ¿qué situación precipitó su estallido en el año de 1917? Sería la C, el fracaso La militar C. ruso. Claro, muy bien. El fracaso militar de Rusia. ¿A qué dinastía perteneció el último zar ruso? A los Romanov. Romanov. Fue un gran intelectual y estratega. Comisario de Asuntos Exteriores, negoció y firmó el Tratado de Brest-Litov con Alemania y fundó el Ejército Rojo. Ajá. ¿Quién fundó el Ejército Rojo? Trotsky. ¿A quiénes eliminaron del gobierno ruso Lenin y los bolcheviques en octubre de 1917? Mencheviques. A los mencheviques. Llamado el Hombre de Hierro, es considerado el más grande genocida de la humanidad.
La palabra Stalin significa hierro o acero. Es Stalin. No corresponde al gobierno de Joseph Stalin. La E. La E, muy bien. El respeto a la democracia, religión y derechos humanos. Él era un genocida y dictador, entonces eso no tiene nada que ver ahí. Muy bien. La 11. En el periodo entre guerras, el periodo entre guerras se caracterizó por el ascenso de fascismos y regímenes autoritarios. La E. La E, crisis de democracias liberales. Muy bien. Las características del nazifascismo con el comunismo son similares en varios aspectos. Señale lo que no corresponde. La E. La E, ¿no es cierto? Respeto a las ideas liberales y democráticas. Eso no corresponde. ¿Qué significó la marcha sobre Roma? La B. La B, la toma de poder de Benito Mussolini. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes acontecimientos está vinculado a la búsqueda del espacio vital fascista italiano? La invasión a Etiopía. El falangismo fue una teoría política fundada por José Antonio Primo de Rivera. Es la versión española del nazifascismo. Durante los meses que Adolfo Hitler estuvo en la cárcel, escribió un libro titulado Mi lucha. ¿Cuáles son las ideas centrales de este escrito? La D. La de, muy bien, pangermanismo, anticomunismo y racismo. Acá, en la 19 hicimos una corrección, por si acaso, por acá lo he corregido. Dice ahí, ¿qué países fueron afectados por el expansionismo alemán antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial? Creo que ustedes tienen en su práctica Alemania y Checoslovaquia, ¿no es cierto? Ahí debe ser Austria y Checoslovaquia, que es la respuesta. La alternativa A. Y la 20, ¿qué país fue la víctima directa de la firma del Pacto de No Agresión Germano-Soviético de 1939? Polonia. Polonia, exactamente. Muy bien, chicos. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Tanto la práctica como la diapositiva se van a colgar en los archivos del aula. Conmigo es todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Cuídense mucho, por favor. Gracias, profesor. Cuídese.